Antes de poder sanar una herida, primero tenemos que identificar qué tipo de herida es, ya que no todas las heridas se curan igual. Un pie roto no se cura de la misma forma que se cura una herida abierta. De forma que para mí fue muy importante encontrar algún tipo de marco, alguna forma de poder yo identificar qué era ese dolor que yo sentía en mi interior desde mi niñez y que de cierta forma lo arrastré hacia mi adultez, que solamente lo sentía pero no sabía cómo nombrarlo, no sabía cómo identificarlo como para poder tratarlo. De forma que este marco conceptual de las 5 heridas de la infancia me ayudó mucho a ponerle un nombre a esas cosas que yo sentía, como para poder abordar su curación de una manera un poco más precisa. Te doy la bienvenida al Impulso Orgánico, donde exploro maneras más orgánicas de pensar, sanar y vivir. Mi enfoque con este proyecto es la sanación integral, ya que para mí la verdadera sanación solo puede llevarse de forma integral, en complemento entre el bienestar físico, mental, emocional y espiritual. De forma que el día de hoy estamos abordando un tema más por el lado emocional, con el marco conceptual de las 5 heridas de la infancia, que a pesar de que no es algo ampliamente utilizado o hablado en psicología clínica, me parece un marco conceptual muy útil para poder entender la relación que hay entre las experiencias que vivimos mientras crecíamos, especialmente las dolorosas y traumáticas, y cómo es que éstas influyen y van forjando nuestra personalidad, la manera en la que nos relacionamos con el mundo, pero incluso también las tendencias que hay entre ciertas heridas y la forma que va tomando el cuerpo de la persona que experimentó tal herida, ¿verdad? Esta va a ser una serie de capítulos, ya que no quiero hacer este capítulo tan largo, en el que voy a dar un breve resumen de las 5 heridas. Después voy a hablar y complementar con mi historia personal, con las experiencias que fui viviendo mientras crecía, para poder dar una imagen un poquito más, para dar un mejor complemento de cómo es que se relacionan ciertas heridas y la descripción de esas heridas con ciertas experiencias que yo viví. Me voy a usar a mí mismo como ejemplo. Y finalmente voy a hablar de qué es lo que hice con esas heridas. Cómo es que fui trabajando esas heridas después de haberlas identificado, ¿verdad? Entonces, primero quiero empezar hablando un poquito más, antes de dar un resumen de las heridas, quiero hablar un poquito más de mi perspectiva personal acerca de las heridas de la infancia y heridas internas en general. Yo me he dado cuenta en mi experiencia personal que efectivamente lo que no se sana se repite. De forma que el dolor de asuntos no resueltos en nosotros los veo como espinas que cargamos dentro de nosotros. De forma que en nuestras interacciones con los demás, si nosotros estamos espinados, en algún punto o en algún momento vamos a terminar espinando a otra persona. Porque tendemos a dar lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, si por dentro tengo dolor, tengo espinas, en algún momento voy a dar dolor o voy a espinar a alguien, ¿verdad? De forma que si nuestra intención es no generar más dolor en el mundo, vamos a llegar a una realización en la que nos vamos a dar cuenta que es importante y necesario sanar nuestro dolor para dejar de generar dolor. Que mientras haya dolor en nosotros, de alguna u otra forma, vamos a generar dolor en otros también. Ahora, el dolor en la vida, claro que es inevitable y vamos a experimentar dolor, pero lo que va a cambiar en nosotros va a ser la manera en la que nos relacionamos con el dolor y la manera en la que nos responsabilizamos de él cuando lo experimentamos, ¿verdad? Muchos sabemos que el sufrimiento es dolor innecesario. Cuando generamos más dolor innecesariamente, se le ha denominado sufrimiento, ¿verdad? De forma que, como dije al principio,
por más que nosotros queramos sanar nuestro dolor para ya no herir a otras personas con nuestro dolor, con nuestros asuntos sin resolver, primero tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esos asuntos, como para poder hacer algo al respecto. ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuáles son esas heridas? Como para poder hacer algo al respecto. Considero que hay muchas personas allá afuera que el mundo denomina como personas que van por un mal camino, personas que están en pandillas, personas que están involucrados en algún tipo de delincuencia, personas que podrías decir que están perdidas, etc. Considero que muchas de estas personas que quizás no son conscientes de esos asuntos internos sin resolver, de aquellos vacíos emocionales, aquellas carencias que tuvieron en su infancia, y cómo es que esas carencias, cómo es que esas necesidades insatisfechas los siguen moviendo y que incluso los pueden llevar a lugares inadecuados en búsqueda de llenar ese vacío, de llenar ese hueco que quizás en algún momento fue un sentido de pertenencia, un sentido de amor, o quizás no experimentar tanta necesidad económica, etcétera, ¿verdad? Por eso considero importante hablar de estos temas, hablar de la sanación emocional, hablar de las heridas de la infancia y cómo repercuten en nuestra personalidad, en las decisiones que vamos tomando, porque tomar conciencia de esto puede cambiar el rumbo de la vida de una persona, ya que muchas veces tomamos decisiones, de nuevo, desde esa carencia. O incluso nosotros sabemos que no estamos tomando las mejores decisiones, pero es tan grande esa necesidad que tenemos dentro de nosotros que pasamos por alto el hecho de que quizás estamos haciendo algo ilegal o que estamos lastimando a otras personas. Y también considero que hay muchas personas en procesos muy fuertes de adicción que a su vez también buscan llenar con sustancias este tipo de carencias o no sentir estas heridas que en algún punto los pudieron haber dejado muy marcados desde su niñez. Quisiera recalcar que después de todo, todas las personas somos responsables de nuestras vidas y que todos tenemos en nosotros la capacidad de sobrellevar esas experiencias, pero está en nosotros. Esto lo comento no para compadecernos demasiado de todas las personas que están pasando por este tipo de procesos, sino para entender que la responsabilidad última de nuestra vida la tiene cada persona y que estamos en un punto en el que tenemos acceso a mucha más información que antes, de forma que muchas personas siguen quizás atrapadas en este tipo de ciclos porque quizás aún no han tomado conciencia de dónde está realmente eso que están tratando de llenar, o qué es, o cómo se llama. Es por eso que para mí es importante divulgar este tipo de información, porque le puede ayudar a una persona a entender mejor qué es lo que realmente está buscando, qué es esa herida que está tratando de sanar, ya sea con sustancias o ya sea con ciertas amistades o círculos, aunque sean inadecuados, aunque sean delictivos, etc. Como ya lo he dicho antes, no todo el dolor viene de nuestra infancia, sino que podemos también estar experimentando un dolor que viene desde lo transgeneracional, o sea, desde generaciones pasadas. Sin embargo, me parece a mí muy útil empezar por nuestra historia personal porque es algo que lo tenemos a la mano, es algo que está en nuestra memoria, es algo que podemos recordar. Si nos ponemos y nos sentamos y nos ponemos a escribir acerca de nuestra infancia, de las cosas que vivimos, eso es algo mucho más accesible y lo considero algo más práctico por donde empezar, que empezar por lo transgeneracional, lo que empezó en generaciones pasadas. También hay dolor que se generó después de la infancia, no todo nuestro dolor se generó en la infancia, pero creo que las cosas que experimentamos en la infancia quedan marcadas de una forma un poquito más profunda, al menos en mi experiencia personal. De forma que toda una línea de dolor que puede venir desde nuestros antepasados, un cierto dolor que se ha estado repitiendo, puede terminar en nosotros, puede quedar ahí en nosotros,
de forma que nosotros ya no lo sigamos transmitiendo, y no me refiero a que lo reprimamos o que nos convirtamos como en un mártir o que romanticemos ese tipo de dolor, sino que ese dolor lo dejamos de transmitir cuando nosotros cambiamos de víctima a responsable, nos hacemos responsables de esa parte de dolor que nos tocó a nosotros. El objetivo es dejar de hacernos sufrir a nosotros mismos con ese dolor y también a los demás. Y para poder transformar ese dolor en algo distinto es necesario llevar a cabo precisamente un proceso de sanación para poder resignificar muchas cosas que sucedieron y que tengan precisamente un nuevo significado en tu vida y les puedas encontrar un propósito mayor a las experiencias que viviste. Voy a hablar un poco más de eso hasta el final. De momento me voy a enfocar en hablar un poquito más de las 5 heridas de la infancia para que puedas darte cuenta de con cuál o cuáles te identificas más, y también mi experiencia personal, o sea, las experiencias que fui viviendo y cómo me doy cuenta que se relacionan con distintas heridas, ¿verdad? Muy bien, entonces pasemos a las 5 heridas de la infancia o 5 heridas que impiden ser uno mismo, por Liz Bourbeau. Entonces iré mencionando cada herida, el nombre que se le asocia a la persona que tiene esa herida, así como el núcleo emocional, la tendencia física, ¿verdad? Según el libro, patrones de vida y los patrones que tienen en sus relaciones, ¿verdad? Entonces, la primera herida es la herida del rechazo. Según el libro, se les conoce como huidizos, ¿no? Por su tendencia a huir, ¿no? Las personas que tienen la herida del rechazo. Su núcleo emocional es que hay algo en mí que no debería de existir, ¿verdad? Ya que al ser rechazados piensan que hay algo mal en ellos y que por eso fueron rechazados. La tendencia física, según el libro, es la tendencia a tener un cuerpo delgado o poco desarrollado, la sensación de querer desaparecer, una postura cerrada, una mirada evasiva, a veces extremidades largas o aspecto frágil, y también como si el cuerpo ocupara poco espacio. Ahora, esta es, en mi opinión, la herida que más pude identificar en mí por varios aspectos. Ahorita nada más vamos como a la mitad de la descripción, pero yo me di cuenta por la forma que fue tomando mi cuerpo que precisamente yo tenía una tendencia también, tanto interna como físicamente, de no querer ocupar mucho espacio, de querer desaparecer. Por el tipo de ambiente que había en mi entorno, hubo muchos momentos en los que yo quería desaparecer, en los que yo no quería estar ahí o en los que yo no quería ser una molestia. Entonces tiene sentido que mi cuerpo se haya hecho delgado, flaco, como para ocupar menos oxígeno, menos espacio, ¿verdad? O para verte menos, porque muchas veces quieres como desaparecer para que no se canalicen hacia ti ciertas cosas que están sucediendo. Más tarde voy a hablar más a fondo de esto, ¿verdad? Otra cosa que a mí me resonó mucho es lo de la mirada evasiva. A mí por mucho tiempo me costó bastante mirar a las personas a los ojos. Esto me recuerda también a una compañera de trabajo que me recuerda mucho a esa versión de mí. He cambiado a lo largo de los años y antes era una persona muy distinta, y esta compañera me recuerda a mí porque tiende, o sea, por lo general, a tener la mirada hacia abajo. Y yo recuerdo que yo también tenía la mirada hacia abajo, era una tendencia que tenía. Y casi siempre que camino al lado de ella, o sea, como que nos cruzamos en el camino, noto que ella como que se hace para un lado como para ocupar menos espacio, ¿sabes? O sea, cabemos perfectamente los dos, pero como que se hace para un lado y tiende a pedir disculpas muchas veces por cosas que no tiene por qué disculparse. Mientras va caminando trae su mirada hacia abajo, y desde que la conocí me dio esta impresión de que quizás, porque no conozco toda su historia, pudiera tener una herida del rechazo bastante marcada, porque al menos en esos aspectos, esos detalles que noto, parece que hubo algo
que la marcó muy profundamente, de forma que se comporta así, ¿no? Y es algo que se me hizo curioso observar y que me reflejé en ella, porque recuerdo que yo también era más o menos así. Patrones de vida de las personas con herida del rechazo. Tienden a evitar conflictos, se desaparecen o se alejan, se autosabotean cuando algo va bien, prefiere estar solo que sentirse rechazado y puede sentirse de más en grupos. Aquí también quiero tomar un par de cosas que identificó en mí, o que identificaba mucho en mí, que yo evitaba los conflictos. O sea, yo no me atrevía a confrontar a las personas por miedo al conflicto, porque había tenido una relación como muy traumatizante con los conflictos, de forma que como que no quería vivir experiencias de conflicto, ¿verdad? No quería vivir experiencias de pelea, experiencias de, ¿sabes? O sea, yo tener que lidiar con una situación así con una persona. Y recuerdo que cuando lo llegué a hacer con un amigo, o sea, recuerdo cómo todo mi cuerpo se tensó, cómo se me hincharon así como las venas, las arterias, o sea, estaba así como súper tenso mi cuerpo y apenas podía levantar la mirada y así noté cómo mi cuerpo estaba en una batalla interna, como con un miedo, pero a su misma vez expresando lo que quería decir, o sea, entonces ahí sí me identifiqué bastante. Lo de se autosabotea cuando algo va bien me recuerda mucho a unas relaciones, a una relación, bueno, eso se repitió en mis relaciones de pareja, porque me daba cuenta que cuando todo estaba bien en mi relación de pareja, yo por dentro no me sentía bien, no podía sentirme bien, y puede que se deba a muchas otras cosas, pero recuerdo que me costaba mucho sentirme tranquilo o en paz o conectar con el disfrute en ese sentido. Y creo que quizás tiene algo que ver con ese sentimiento de rechazo, ¿sabes? De si yo fui rechazado, o sea, cómo alguien me va a aceptar completamente, y como la incapacidad de disfrutar y de vivir ese hecho, ¿sabes? Quizás tiene que ver un poco con eso, pero también había cerrado muchísimo mi corazón, de forma que pues me costaba mucho conectar también, ¿no? Con ese aspecto emocional. Pero bueno, ya hablaré después de eso. Lo de preferir estar solo que sentirme rechazado, sí, he tendido a ser una persona solitaria, pero no necesariamente por esta herida. Creo que si hay una parte en la que es importante para mí la soledad, es pasar tiempo solo, pero sí hubo una etapa de mi vida en la que evitaba relaciones nuevas o ambientes sociales, porque sí me daba como que miedo exponerme o a que me fueran a criticar de alguna manera. O sea, sí tenía cierto miedo a exponerme al mundo, ¿no? Y ahorita, pues curiosamente, me estoy exponiendo al mundo con estos videos y es algo que quiero hacer, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo se sienten los huidizos o las personas con herida de rechazo en relaciones? Dificultad para abrirse y se retira antes de que lo rechacen. Entonces, dificultad para abrirse, sí tuve mucha dificultad para abrirme al principio, aunque después ya no. Y retirarse antes de que lo rechacen, pues sí puedo identificar ese tipo de patrón también en mí, ¿no? Pero ya no me identifico tanto con eso. Muy bien, ahora vamos por la herida número 2, que es la herida del abandono, también conocidos como el dependiente, ¿no? O los dependientes. El núcleo emocional es no puedo solo, necesito a alguien. La tendencia física es que el cuerpo puede parecer débil o flácido. Ojos grandes, tristes, expresión de necesidad. Postura que se cae, hombros hacia adelante. Transmiten necesidad de apoyo. Patrones de vida. Busca constantemente compañía o validación. Le cuesta terminar relaciones. Puede dramatizar para recibir atención. Altibajos emocionales fuertes. En relaciones, apego intenso.
miedo extremo a que lo dejen y puede volverse dependiente emocional. Ahora, puede que te identifiques con todas las heridas, pero por lo general son 2 heridas con las que vas a resonar más y que esas van a ser tus heridas principales y sobre las que conviene más trabajar, ya que todos tenemos un poquito de las 5, pero por lo general son 2 las más importantes. En cuanto a esta del abandono, lo que yo detecto en mí es que a mí sí me costaba mucho terminar relaciones y que sí me convertí emocionalmente dependiente de una de mis parejas en particular. Pero esto requiere mucho más contexto para que pueda ser entendido, pero sí, definitivamente había una parte de mí que sí le daba mucho miedo quedarme solo, o sea, completamente solo, porque el quedarse solo a veces se relaciona como un abandono, ¿no? Como haberme quedado aquí abandonado. No hay nadie, o sea, no hay nadie conmigo, no hay nadie para mí, o sea, me abandonaron, ¿no? Entonces sí hubo momentos en mi vida en los que yo me sentía así, como que me quedaba solo, como que me sentía abandonado en el sentido de no sentirme atendido, no sentirme visto. Pero algo que detecto aquí también es que yo también buscaba constantemente la validación de otros. Y hay cosas que son universales, ¿verdad? Pero simplemente estas cuestiones se asocian más a personas que tienen una herida más marcada de abandono, ¿verdad? Ahora, la siguiente herida es la herida de la humillación, también conocido como el masoquista. El núcleo emocional es soy defectuoso o indigno. La tendencia física es un cuerpo más robusto o con tendencia a retener. Puede haber sobrepeso, movimientos contenidos como reprimidos. El cuerpo se usa como contención o protección. Patrones de vida. Se sobrecarga de responsabilidades, se pone en último lugar, busca inconscientemente situaciones donde se sacrifica y tiene una relación compleja con el placer porque siente culpa. En las relaciones cuida demasiado a otros, tolera más de lo sano y dificultad para poner límites. Ahora, yo también me identifico mucho con esta herida porque precisamente sí tuve varios momentos de humillación, ¿verdad? En mi infancia donde yo me sentí humillado y noto que precisamente tenía esta tendencia de cuidar demasiado a otros, tolerar más de lo sano, dificultad para poner límites. O sea, tenía una dificultad muy grande para alzar mi voz, para decir ya basta, o esto no quiero, o esto no me parece bien, o sea, marcar una línea de respeto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando esta humillación viene de tus padres, tú dices, bueno, entonces yo con qué autoridad voy a decirle al resto del mundo dónde están mis límites o que no me humillen o sea, ¿cómo voy a marcar esa línea si aprendí que no la tenía, ¿no? O no aprendí a ponerla, ¿no? O no se me enseñó, etcétera, ¿no? Me resuena también eso de sobrecargarse de responsabilidades, o sea, yo, de hecho, ha sido un problema que he estado trabajando porque he tendido a querer hacer demasiadas cosas a la vez, o sea, sobrecargarme de forma que no termino las cosas porque estoy queriendo hacer muchas al mismo tiempo o queriendo hacer una sola, pero demasiado, demasiado perfeccionismo o inyectándole demasiada energía, ¿no? a esa actividad. También me ponía en último lugar y de nuevo la relación compleja con el placer también me pasaba mucho. En general, me sentía culpable de descansar, culpable de tomarme pausas, culpable de comprarme cosas para mí, etcétera. Muy bien, entonces la siguiente herida es la herida de la traición, ¿no? También conocido como el controlador. El núcleo emocional es no puedo confiar, debo controlar. La tendencia física es un cuerpo fuerte, ancho, especialmente el torso, presencia intensa, mirada firme, postura dominante. Proyecta poder y control. Patrones de vida, necesidad de controlar a personas y situaciones, impaciencia, dificultad con la incertidumbre, alta exigencia hacia otros,
En relaciones, celos o control, problemas para confiar y quiere que las cosas sean a su manera. De nuevo, encuentro cosas de esto en mí, la impaciencia y la necesidad de controlar. Sí, me doy cuenta que en muchos sentidos, en muchos aspectos, intentaba controlar. Sobre todo creo que me pasó mucho en una relación en la que quería que las cosas fueran precisamente a mi manera o como yo las quería o bajo mi idea de lo que yo pensaba que era mejor, ¿verdad? Y esto genera tanto dolor para uno como para los demás, ¿no? La alta exigencia hacia otros también. Notaba que tenía como expectativas muy altas de las demás personas y pues bueno, muy bien. Entonces la última herida es la de la injusticia, también conocido como el rígido. El núcleo emocional es no es correcto mostrar debilidad. Tendencia física, cuerpo proporcionado, recto, tenso. Postura rígida, movimientos controlados. Todo en orden, pero con tensión. Patrones de vida, perfeccionismo, alta autoexigencia, dificultad para relajarse o disfrutar, control emocional, no muestra lo que siente. En relaciones, le cuesta abrirse emocionalmente, puede parecer frío o distante y busca justicia y coherencia en todo. Entonces, de todas las heridas, yo creo que las que más identifico en mí es la del rechazo, la de la injusticia y en tercer lugar la humillación. La de la injusticia la menciono porque yo antes también era un poco rígido, ¿no? En mi manera de pensar, de ser, de ver las cosas. El perfeccionismo estuvo muy presente, ya después van a entender por qué cuando les cuente más de mi historia. La alta autoexigencia también, la dificultad para relajarme y disfrutar también, y el control emocional, o sea que yo no, o sea, no hablé realmente de mis emociones hasta como los 21 años más o menos, ¿saben? O sea, realmente, tanto porque no encontraba las personas o el espacio y porque durante todo ese tiempo había aprendido nada más a reprimir, ¿no? Mis emociones. En relaciones, sí, me costaba abrirme, a veces parecía frío, no mostraba yo como, no tenía yo la tendencia a mostrar mucho mi cariño, ¿no? Mi afecto. Sí y no, ¿verdad? Pero bueno. Y buscar la justicia y coherencia en todo, sí. O sea, hubo muchas veces en las que tomé decisiones muy radicales en nombre de lo que yo creía justo y en nombre de lo que yo creía correcto, a pesar de que hería personas en el proceso, ¿verdad? Y incluso llegué a disculparme con varias personas porque me he dado cuenta que en nombre de mi moral, en nombre de mi ética, había hecho cosas que habían pues lastimado a personas. Entonces, pues sí, fue algo que me tocó reconocer con el tiempo. Bueno, entonces, habiendo hecho este repaso, lo voy a cerrar aquí para después continuar hablando de mi historia personal, qué fue lo que yo viví durante mi niñez y cómo se fue relacionando esto con lo que aprendí de las 5 heridas de la infancia. Quiero hacer ese repaso de mi infancia porque siento que ayuda a complementar un poco más cómo fui identificando estas heridas en mí y para llegar finalmente a cómo las fui trabajando y resignificando. Entonces, de momento lo voy a dejar hasta aquí. Espero que esto te haya sido útil en cuanto a identificar en ti estas heridas como para poder reconocer cuáles son esas áreas en las que quizás pueda ser sanador para ti trabajar. En el episodio pasado hablé de mi nacimiento, que también es algo muy importante. Te recomiendo ver ese video también si tuviste eventos importantes o difíciles durante el momento de tu nacimiento. También puedes encontrar muchas respuestas ahí. Entonces, de momento lo dejo hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo en el que continuaré abordando mis experiencias durante mi niñez y cómo fue que fui reconociendo las heridas y los eventos que era importante para mí resignificar
para que ya no estuvieran influyendo ni repitiéndose en mi vida, porque las estaba repitiendo, muchas las estaba recreando yo mismo. Entonces te compartiré cómo fui tomando conciencia de todo esto y pues dando un poquito más de contexto acerca de dónde vengo, las cosas que he vivido y cómo es que he ido transformando, ¿no?, todas estas situaciones en algo más útil, en algo más benéfico para mí. Porque como les decía, yo antes era una persona muy diferente, tímida, reservada, callada, reprimida en muchos sentidos, y ahora pues gradualmente me he estado convirtiendo en otra persona, pero ha sido un proceso de años, ¿verdad? Entonces los dejo con esto. Mi nombre es Misrael Nevares, aquí de Impulso Orgánico, y nos vemos para la próxima. Bendiciones.